18 le brotaba el hierro del cerro con los abusos a la carga. ¿Qué es eso? Aún estaba soñando con una tempestad marina. Creí que estábamos de nuevo en la época de los motines. Por cierto, ¿qué época era esa, Pío? Venga, ayúdame. ¿Qué acabo de decirles? Pues lo siento, Pío, pero no me acuerdo. Venga. Sí, vamos allá. Entre 1695 y 1721... hubo una serie de motines que afectaron a todo el archipiélago. Mientras el Tratado de Utrecht ponía fin a la Guerra de Sucesión dando la corona de España a Felipe V de Borbón, la situación económica en Canarias seguía empeorando. ¡Una limosnita, por Dios! ¡Una limosnita! ¡Por caridad! ¡Señor! ¡Una limosnita! ¡Por caridad! He perdido mis tierras, señor. Ayude a este pobre campesino. Mis hijos pasan hambre. Una monedita que Dios se lo pagará, señor. Por favor. Las sequías y las plagas, la decadencia de nuestros vinos y la falta de tierras hacen difícil la vida en nuestras islas. Cada vez hay más canarios y menos recursos. Pero ¿se puede saber qué demonios es todo ese jaleo? ¿No lo sabe? Mandan a Santa Cruz de Tenerife un factor para impedir el contrabando de tabaco. Es que ahora ni siquiera nos van a dejar vivir del contrabando. ¿Oh? El juez factor de tabacos Diego Navarro ha sido enviado por la corona para reasumir el monopolio, evitando los fraudes e impidiendo que los campesinos cultiven clandestinamente el tabaco en sus campos. ¿Eh? ¡Qué suerte la mía! Pero un momento. Otra moneda falsa. Los falsificadores están haciendo su agosto. ¡Tramposos! El descontento popular, provocado por las severas medidas del factor Diego Navarro, encontró el apoyo del obispo de Canarias, Lucas Conejero, de visita en Santa Cruz. Señor capitán general, la política del nuevo factor ha despertado las iras del pueblo. Sí, señor obispo, de eso precisamente quería hablaros. No es que no comparta vuestro punto de vista, no, pero... Los campesinos pobres que vivían del contrabando han perdido su único medio de supervivencia. Pero, señor obispo, vuestro apoyo puede envalentonar a los afectados. La tensión aumenta en las calles por momentos. Os prometo tratar de apaciguar los ánimos, señor capitán general. Me parece que ya es demasiado tarde, señor obispo. Mirad. Es un motín. Estamos en enero de 1718 y en solo 5 meses Diego Navarro ha puesto en pie de guerra toda la isla de Tenerife. ¿Ve lo que le decía, Eminencia? ¿Qué vamos a hacer? No tengo milicias suficientes para contener a la multitud. Tenemos que poner a salvo al señor Diego Navarro y a toda su familia. Los llevaremos a mi casa para que estén más seguros. Allí se quedarán hasta que pase el peligro y la multitud se haya disuelto. Los amotinados invadieron la ciudad sin resistencia, asaltaron las oficinas del factor, quemaron sus papeles y tocaron a rebato. Los amotinados lograron su propósito y Diego Navarro fue devuelto a la península. Y todo vuelve a ser como antes, pero no mejor. Caballero. Por favor. Gracias.
¿Eh? Que yo no soy un mendigo. Seguro que esta también es falsa. ¡Buah! La reconozco con solo mirarlas. Por favor, una limosnita. Una limosnita, por favor. ¿Eh? Ahora que se ha ido el factor, las monedas me llueven del cielo. Y además es auténtica. ¡Pero qué suerte la mía! Fueron muchos los motines populares de este periodo. Uno de los más importantes fue el de Agüimes en Gran Canaria. ¿A qué demonios vendrán aquí eso? ¿No son estas las tierras llamadas de Sardina? Así es, estas son, señor capitán. Pues según la cédula real que trae este caballero, tenéis que desalojarlas de inmediato. Pero eso no puede ser. Las tierras de Sardina son comunitarias. Las llevamos usando desde tiempos de nuestros antepasados todos los vecinos de Agüimes. Soy el caballero Francisco de Amoreto, y esta cédula real me concede la propiedad de las tierras de Sardina. Ni vosotros ni los otros vecinos podréis usarlas más. Pero esto es una injusticia. No pensamos movernos de aquí. No pongáis resistencia a la autoridad. Ni por toda la fuerza del mundo nos obligarán a dejar nuestras tierras. Soldados, detened a estos hombres. ¡Vamos, adelante! ¡A ellos! ¡Venga! ¡Venga! Muy pronto, campesinos de todos los pueblos del sur acudieron a Agüimes en señal de protesta. No podemos perder tiempo. Tenemos que ir de inmediato hasta Agüimes. A 3 de nuestros paisanos los tienen prisioneros en la cárcel. ¡Vamos! El general Chávez ha venido desde Tenerife por orden del corregidor. Y dicen que ese general se quiere llevar a Las Palmas a nuestros compañeros presos. De eso nada. No podemos permitir que se los lleven. Lucharemos con nuestras picas y hasta con nuestros garrotes si hace falta. Los campesinos canarios utilizan este método para saltar los barrancos. Es fácil, basta apoyar la pértiga en el suelo, dejarse levantar. He llegado muy lejos. ¡Ay! Pero me parece que no es así exactamente. El enfrentamiento entre la población y los milicianos parecía inevitable. ¡Libertad para nuestros paisanos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Los milicianos! Vienen hacia aquí. General Chávez, no puede usted permitirlo. Es un verdadero escándalo. Su deber es defender la voluntad de la corona y meter en cintura a estos borregos para que esto no vuelva a suceder. Pues no nos queda otro remedio. ¡A la carga! ¡Adelante! ¡Libertad para los nuestros! ¡Dejen libre a nuestro paisano! ¡Alto! Una procesión encabezada por los responsables de la audiencia y del Santo Oficio intervino para impedir el choque. Como regidor de la audiencia, conmino a las dos partes a evitar derramamientos de sangre. Y yo, como inquisidor mayor del Santo Oficio, os pido en nombre de Dios que abandonéis inmediatamente vuestra actitud. No podemos permitir a estos miserables que se salgan con la suya, general. Callad de una vez, caballero de Amoreto. Estamos dispuestos a ceder si los amotinados abandonan la plaza. No nos iremos de aquí hasta que el general Chávez atienda todas nuestras demandas. Queremos que pongan en libertad a nuestros compañeros. General Chávez, os lo ruego, escuchadlo y ceded a los requerimientos que hace el pueblo. Pero, general Chávez, no seréis capaz de... Si el pueblo y las instituciones están de acuerdo en pedirlo,
No nos queda otro remedio que ceder. ¡Vámonos! Las cosas unas veces acababan bien y otras no tanto. Mientras se sucedían en la corona de España Luis I, Fernando VI y Carlos III, en las Islas Canarias la pobreza siguió produciendo motines a lo largo de todo el siglo XVIII. En Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, donde es asesinado el intendente Ceballos. En Tenerife de nuevo a causa de las monedas falsas. En Fuerteventura, en La Gomera otra vez, en San Nicolás de Tolentino, en Las Palmas. Bueno, y ahora que han terminado los motines, eso quería decir, Pío, la tempestad, creo que dormiré otro ratito. Hasta otro día, amigos.